Os traemos un testimonio de una paciente de aumento de pecho por surco que lleva operadita un mes. Además en ella teníamos ya un antecedente de cirugía de mama, que hacía así un poquillo más complicadillo, pero vamos. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Yo me encuentro súper bien, no tengo nada de dolor, nada. Muy bien. De hecho puedo dormir ya de lado, pero me daba miedo dormir de lado por si no se podía. Pero dolor cero, ni de vientre, ni de pecho, nada. Muy bien. ¿Y cómo te ves? Yo me veo perfecta. Muy bien. Además estamos en el primer mes. Claro, no, el pecho se tiene que seguir acoplando, por eso es interesante hacerlo al mes para que veáis cómo os vais sintiendo, porque así se ve, pues oye, la primera del año. Genial. Y si no me gusta... Claro, no, lo que te decía, conforme más acopla, más bonito. ¿Cómo te ves de volumen, de forma y demás? Muy bien. Al principio me daba miedo quedarme corta con el volumen. Muy bien. Y cuando me lo vi dije, era lo que quería. Muy bien. ¿Elegiste tú o elegí yo en este caso la Elegiste prótesis? tú. ¿Sí? ¿Y tú qué me dijiste en quirófano? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Te dije lo que tú veas. Muy bien. Y con eso lo hemos... Perfecto. Menos no me hubiera gustado. Y más tampoco. Ahora estábamos hablando, y si me hubiera puesto más, pues entonces el hacer así te podría rozar y las areolas se nos irían hacia afuera, que ahora están súper bien. ¿Qué tal escote y tacto? ¿Qué es lo que me falta por preguntarte? Tacto súper blandito. ¿El tacto es como si no llevaras prótesis? Como si no llevara prótesis, pero desde las primeras semanas. Muy bien. Y del primer día salí del quirófano haciendo así. Muy bien. Eso es lo más importante. Entonces el postoperatorio ha sido cómodo a nivel de movimiento y demás. Súper bien. A los 10 días yo estaba trabajando. Muy bien. ¿Y deporte y eso estás haciendo ya o todavía no? Todavía, me da miedo. Pero porque te da miedo, pero puedes. Si el primer día podías subir los brazos, imagínate hoy. Conducir, todo eso, súper bien. Vale, pero pues sí puedes hacer ese deporte también. ¿Algo que te hubiera gustado saber antes de la cirugía, que no te contáramos? No, solo el sujetador. El sujetador, que es un rollo, porque aprieta y sobre todo por la noche molesta. Exacto. Pero vamos, pensad que el sujetador es una forma de que no llevéis vendaje para que os podáis duchar. Exacto. Al final el sujetador es un vendaje fuerte. Que de hecho, te lo digo, pero yo a día de hoy me encanta el sujetador. Los primeros días lo odiaba, pero ahora quiero dormir con él. Porque te da mucha seguridad. No hace falta, ya puedes, libertad absoluta. Pues nada, genial, me alegro un montón de que estés muy contenta y muchas gracias por compartir. Lo que ya sé es que a la gente le da miedo. De hecho, cuando yo os cuento que no os va a doler, ¿tú te lo creíste? No. ¿Conoces a gente que estuviera operada y demás? Desde hace poquito, un poquito antes que yo, y llevaba 10 días en casa sin poder ni ducharse. El primer día yo me duché sola. Claro. ¿Y tú cuando yo te lo cuento, qué piensas? Bueno, me está vendiendo un poco más. Sí. A ver, yo siempre intento deciros las máximas verdades posibles, pues cada paciente es un mundo. Pero me encanta preguntaros esto porque es verdad, cuando yo explico el postoperatorio, la gente dice, uff. Yo no me lo creía mucho. Y después ha sido más o menos Ha así. sido mejor de lo que esperaba. Qué guay. Ni dolor de vientre, ni nada. Ni moratones, nada. Pero... Genial. Pues me alegro un montón. Muchísimas gracias por contarlo.